Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a arrancar con el seminario de hoy de Javier. No puedo leer el título, solo identifiqué el WD-40 que lo usamos en el taller todos, pero está en otro contexto, así que Javier nos va a explicar. Bueno, muchas gracias a los organizadores y lo que voy a hablar hoy es un tema que tiene que ver básicamente con una proteína que es muy importante en las plantas, aunque les parezca un título difícil, la verdad que hablar de esta proteína que se llama COP1 es muy importante porque básicamente regula toda la maquinaria proteolítica, o sea, la maquinaria que degrada proteínas en las células. Así que es una pieza de la señalización molecular en las plantas y de los animales también, que regula qué proteínas van a estar activas y qué proteínas van a estar inactivas. Por ahí el título es un poquito complicado para un ambiente como este. Seguramente si estoy en el Eduardo o en el INGEBI o cualquier otro instituto de biología molecular, esto sería un título normal. Pero yo me dije, voy a desafiar acá al público agronómico, porque yo creo que si hay un déficit, digamos, por ahí de la agronomía es todavía esa conexión entre las distintas escalas. Y bueno, esta es una aproximación desde una escalita chiquita para meter un tema que es relevante para el funcionamiento de las plantas en la interacción con su ambiente. Particularmente, lo que les voy a hablar es, digamos, esto es un aminoácido, triptofano, y esto es un dominio. Acá me hicieron la salvedad que me falta poner acá el aceite, ¿no? La tinta de aceite WD-40 que usamos para que las cosas no se oxiden. Y tal vez, si uno hace la comparación, realmente también esta proteína está haciendo eso, ¿no? Está poniendo el sistema celular de señales para que las cosas que están medias oxidadas las saca de juego y pone a funcionar las proteínas que tiene que poner a funcionar cuando hay señales del ambiente. Yo me voy a dedicar especialmente a hablar de la luz y la temperatura, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que esta proteína también es importante en muchas otras respuestas de señales al ambiente y como todas las historias en algún momento hay que cortarlas. Yo decidí hablarles exclusivamente entonces de la función del COP1, en particular un dominio. Los dominios son muy importantes en las proteínas porque son los lugares donde las proteínas interaccionan entre sí. O sea, una proteína interacciona con otra con dominio. Básicamente, a lo largo de los tiempos evolutivos, son dominios conservados. Cuanto más conservado está el dominio, quiere decir que su función ha estado más tiempo en el tiempo evolutivo conservándose porque cumple un rol fundamental. Vamos a ir viendo en la historia de hoy que la relevancia de ese dominio. Así que no se asusten, todo lo que tengan dudas lo vamos evacuando a medida que voy charlando o al final de la charla. De todas maneras, es un tema que de mi laboratorio no es que yo me dedico en mi laboratorio con la gente que colabora en el laboratorio y que en el equipo trabajamos con esta proteína. Esta proteína forma parte de la señalización molecular, pero en realidad nuestras preguntas tienen otra escala, ¿no? Las preguntas que nos hacemos en el laboratorio tienen básicamente, están encaminadas a comprender de alguna manera la plasticidad de las señales de las plantas en interacción con su ambiente. Y básicamente nuestras preguntas de alguna manera están encaminadas y focalizadas a entender cuáles son los fenotipos de las plantas más interesantes para estudiar la plasticidad, la luz y la temperatura, cuáles son los genes que están regulando esa respuesta, ese output fisiológico, y básicamente después, una vez identificado los genes que regulan esas respuestas, focalizarnos en los mecanismos. Así que el laboratorio está estructurado básicamente en tres líneas de trabajo. Una es la señalización de la dormición y la germinación de la semilla. La segunda, la regulación transcripcional, post-transcripcional y post-transduccional de la señalización. Hoy voy a hablar de esta fase, digamos, de la regulación, ¿no? De las regulaciones post-transduccionales, que son aquellas que tienen que ver que una vez que la proteína está sintetizada, ¿qué pasa con esas proteínas? Y el último tema, que también a nosotros nos gusta bastante explorar,
cultivos, o sea, usamos muchos estudios están encaminados a entender, por ejemplo, cómo funciona el cultivo de colza, tomate y papa. Este es el equipo actual con el que estamos trabajando: Gabriel Borrizo Campo, postdoc CONICET, Carla Barras, una postdoc reciente del equipo, y 3 estudiantes: Mariano, Magdalena y Manuel, y muchas veces en alguna de las líneas de trabajo también está involucrado Diego Sánchez. Y estos son tesistas que han pasado durante los últimos 12 años por el laboratorio y han estado involucrados en alguna de estas 3 líneas que están indicadas acá con los números. Pero bueno, ahora me parece que lo importante es ir a contarles un poco de la historia de POP1. POP1, como les dije, es una proteína importante en la regulación de la degradación de proteínas. Es una historia que comenzó hace mucho tiempo y me gustaba por eso rescatarla para contárselas hoy. Empezó con Cristian Escudero viniendo al laboratorio, interesado en hacer su tesis, allá por el 2013-2014. Con Cristian estuvimos trabajando muy bien en esta historia hasta el 2017, donde ya cuando fui al archivo a buscar fotos del equipo no lo encontraba más en la foto del equipo. Así que en estos años ya Cristian no estuvo trabajando en la línea que hoy les voy a contar, y después vino a lo que nos pasó a todos, el 2020-2021, con la pandemia, y retomamos un poquitito la historia en colaboración con una persona con la que yo trabajo, que es un postdoc de Magnum Hall, que estaba haciendo su doctorado, su postdoc en Suecia en el 2010, y me contactó, y a partir de ahí empezamos una relación muy fructífera con otras proteínas que son factores de transcripción, y él se involucró porque también tiene varias cosas publicadas en POP1, así que Siran Nangapa, como en su laboratorio en la India, y con estos colaboradores que están acá, ayudó a construir bastante la historia de los datos que les voy a mostrar hoy. Así que ahora, bueno, es una historia que está más o menos bien cerradita y está bajo revisión. Bueno, voy un poquito a la historia ahora científica del POP1. El POP1 básicamente es un gen que fue identificado porque cuando las plántulas crecen en la oscuridad tienen un fenotipo de plántula fotomorfogénica, o sea, que creció la luz. O sea, si ustedes comparan acá, tenemos el wild type, cuyo fenotipo es de largo hipocotilo, cotiledones cerrados, la maquinaria fotosintética todavía no está desarrollada, y cuando crece la luz, el hipocotilo de la planta se inhibe, los cotiledones se expanden y hay clorofila. Fíjense que en el mutante, el fenotipo en la oscuridad es un fenotipo como el de la planta fotomorfogénica, sin clorofila, porque obviamente no vio la luz, y no hay diferencia con el fenotipo de la planta que crece en la luz. Esta selección del mutante fue muy clara, fue uno de los primeros genes que se identificaron después de los genes homeóticos en floración. Estamos hablando que del año 91 es un grupo que fue muy productivo en esa época, que es el grupo de Quay, y en este momento tenía un postdoc que también aún hoy es muy productivo, que es de él. Y luego este mutante fue caracterizado más o menos en su vida de especialización, cómo funcionan las plantas, así que llegamos al 2020, más o menos, al 2000, en donde empezaron a entender un poquito más qué es lo que estaba haciendo este gen, que obviamente tiene un fenotipo muy interesante. Y acá lo que tenemos es una conexión entre POP1 y un factor de transcripción, un BCIP, que es un tipo de factor de transcripción muy importante, porque es uno de los genes más importantes que sintetiza una proteína que actúa como factor de transcripción e induce una batería enorme de genes cuando las plantas crecen a la luz. Entonces lo que encontraron es que había una correlación muy importante entre la planta que crece con poca luz a medida que va creciendo con más luz y la síntesis de la proteína. Hicieron una conexión entre el fenotipo de POP1 con H5 y encontraron básicamente que lo que está ocurriendo, y esto fue publicado ya en el año 2000, es que los fotorreceptores
entonces recordemos para la presentación de hoy que lo que está haciendo COP1 es inhibir la desetilación porque degrada las proteínas que se están expresando en oscuridad. Entonces, como les decía, COP1 no actúa solo, pero sí podemos decir que es una ligasa, una entreligasa. Las entreligasas son proteínas muy importantes dentro de los complejos proteolíticos de la célula, porque los complejos proteolíticos actúan como complejos, y complejos quiere decir que hay muchas proteínas involucradas. No es solamente la E3 la que se necesita para degradar la proteína, sino que se necesita, por ejemplo, la otra enzima ligasa como la E2 o la E1. Y por otro lado, también sabemos hoy que COP1 no actúa, digamos, degradando a las proteínas que tienen que degradar porque forman tetrámeros. Esos tetrámeros están conformados por homodímeros de COP1, o sea, dos proteínas de COP1, y asociadas a COP1 unas proteínas que son muy parecidas a COP1, que se llaman SPA. En Arabidopsis son 4 SPA, y esas 4 proteínas se pueden combinar de cualquier manera, la 1 con la 2, la 2 con la 3, dependiendo en qué célula se expresa, en qué estadio de la planta. Pero básicamente lo que tenemos que acordarnos es que es un tetrámero. O sea, para que tenga funcionalidad esa COP1 tiene que formar ese complejo proteico. Cuando ese complejo proteico está formado, todas sus proteínas, las proteínas que tiene que degradar, lo que está haciendo COP1 es marcarlas con unas pequeñas moléculas que se llaman ubiquitinas. Esas ubiquitinas son las que reconocen para ser degradadas por el protosoma 26S, que es ese complejo proteico que las degrada. ¿Qué pasa a la luz? A la luz lo que pasa es que COP1 desaparece, básicamente deja de estar presente cerca de los genes, en donde hay otras proteínas, y básicamente desaparece porque las formas activas de los fotorreceptores tienen alta afinidad con este complejo y lo desarman. Entonces el primer mecanismo que fue descubierto es que lo que hace es desacoplar a COP1 y a SPA. Pero ahora se sabe que esto es mucho más complejo. Y toda esta complejidad tiene un sentido eso, y es que cuando uno degrada cosas, se está metiendo la mano en cosas muy importantes y hay que regular el sistema de la mejor manera y de la manera más compleja posible. Entonces, los otros mecanismos, a la parte del desacople entre la interacción COP1 y SPA, existe la exclusión de COP1. COP1, estando en el núcleo, tiene la posibilidad, cuando la planta está en la célula, mandar a COP1 hacia el citosol, fuera de donde degrada la proteína. Por otra parte, se sabe que hay dos SPA que se pueden degradar fácilmente también a la luz, como SPA1 y SPA2, y finalmente hay otro proceso más que se suma a esta complejidad, que es la submodulación. La submodulación es un mecanismo constitucional que básicamente es muy complejo, pero básicamente en COP1 este complejo es más activo, más eficientemente activo, cuando COP1 está pegado con unas proteínas parecidas a la ubiquitina que se llaman sumo. ¿Vamos bien por acá? ¿Más o menos? Bueno. Antes de empezar a mostrarles los datos, también les quiero mostrar otro dato importante, y es que este complejo, si bien fue descubierto en fotomorfogénesis, hoy sabemos que cumple muchísimas otras funciones a lo largo del ciclo de vida de la planta. O sea, esta maquinaria de degradación por COP1 media muchísimas respuestas, y básicamente cuando está activo, promueve el fenotipo de la glándula en la oscuridad, promueve la respuesta de crecimiento de Shea-Poians y media las respuestas térmicas, o sea, a los cambios de temperatura, COP1, cuando la temperatura aumenta su actividad. Y por otro lado, inhibe la desetilación, inhibe la biosíntesis antocianinas que se producen en una glándula fotomorfogénica, está involucrado en el desarrollo del estoma, también en lo que se llama la señalización TOR, inhibe la floración y también está involucrado en la regulación de los genes de auxilio. Esto ahora les di el contexto de la importancia de COP1 en las plantas, pero una vez que se descubrió COP1 en las plantas, se empezó a estudiar en animales también. Y en células mamíferas es muy importante porque el funcionamiento correcto de COP1 evita, por ejemplo, muchas enfermedades, entre esas
proteínas actúan y se incrementan su expresión y producen muchos cánceres en humanos. Y otro mecanismo por el cual también se puede producir cáncer asociado a la vía de señalización del COP1 es cuando alguna de estas proteínas tiene el sitio de reconocimiento del COP1, porque el COP1 reconoce secciones de partes de la proteína que tiene degradar. Cuando no la reconoce, porque esa parte de esa proteína que tiene que reconocer está mutada, está lesionada, etcétera, etcétera, esta proteína no tiene quien la regule, y al no regularla, aumenta su expresión. Cuando aumenta su cantidad en la célula, eso es lo que produce, por ejemplo, el cáncer de próstata. Así que bueno, nosotros que tenemos los hombres bastante problemas de próstata, es una buena humor blanco para atacar y evitar tenerlo. Bueno, ahora voy a ir un poquitito a hablarles antes una introducción muy breve sobre el dominio WD40. El dominio WD40 forma parte de uno de los 3 dominios que tiene POP1. POP1 tiene un dominio que se llama Ring Finger, otro dominio que se llama Toy Polio y otro dominio que se llama WD40. El dominio que vamos a hablar hoy tiene 7 regiones repetitivas, que son básicamente 40 aminoácidos que se repiten 7 veces y forman un tipo de hélice particular en la proteína. Y esta estructura está conservada también en animales. El dominio WD40 no es algo raro, es algo muy común en plantas y en otras células también. Acá tenemos al dominio y cuando analizamos qué proteínas tienen este dominio en las plantas o en los humanos, encontramos un número muy elevado de centenares de proteínas. Y básicamente todas tienen esta región repetitiva de 40 aminoácidos que tienen funciones muy importantes, porque le dan esa estructura terciaria para que la proteína pueda ser funcional. Y esto, no, digamos, ejemplos en planta, por ejemplo, son las semillas de gravidosis, cuando le falla a un gen que tiene este dominio WD40, cambian de color y dejan de producir mucílago alrededor. Y también hay mecanismos, otras proteínas que están asociadas al control epigenético de la regulación, que también tienen un dominio WD40. Así que voy a hablar de algo que vale para muchas proteínas en las plantas. La idea del trabajo de hoy, entonces, va a ser evaluar qué función tienen ciertos aminoácidos que están en ese dominio WD40 y si cuando esos aminoácidos no están, la función de POP1 cambia. Y eso lo vamos a estudiar y lo estudiamos en 4 respuestas básicamente. Una la fotomorfogénesis, otra la respuesta de escape al sombreado, la termomorfogénesis y la floración. Fíjense que en todas POP1 cumple una función importante. Ya les conté algo sobre la desetilación. En la respuesta de escape al sombreado, un mutante suave de POP, porque su POP es muy importante. Entonces, cuando usamos mutaciones muy fuertes, la planta no logra hacer el ciclo de vida y muere. Entonces, tenemos que usar para las investigaciones un mutante suave, un alelo suave. En este caso, es POP1,4. Y fíjense qué pasa. En luz blanca no hay mucha diferencia, pero cuando POP1 no está, la planta no crece bien. La temperatura, acá tenemos 2 temperaturas en las cuales una planta salvaje que se está expuesta, fíjense que aumentamos 6 grados y el largo el crecimiento de la célula del prototiro aumenta notablemente. Sin embargo, en POP1 eso no se ve. Y en floración, como les había contado, POP1 inhibe la floración y por lo tanto, plantas, cuando las comparamos con el control, se ve que la planta todavía no florece cuando ya florece, cuando el salvaje sí floreció. Entonces, estas 4 respuestas fueron utilizadas como el regalo fisiológico para mirar la funcionalidad del dominio WD40. El dominio WD40 básicamente su estructura es la que ustedes ven acá. Acá está entonces las 7 secuencias repetitivas del dominio con 40 aminoácidos y que forman 28 hélices beta, esas hélices que yo les había comentado. Y en esas regiones de esas hélices hay regiones hidrofóbicas muy importantes. Entonces, lo que sí sabemos es que a este dominio se le pueden hacer mutaciones puntuales para que el aminoácido cambie. Y eso es la estrategia que utilizamos en esta investigación. Nosotros utilizamos a la planta salvaje a un mutante suave de POP1, que es el 414, y después una construcción de POP1,4
ese salvaje, esa transgénica recupera el fenotipo POL y expresa mucho POP1, que sería esta que ustedes van a ver en la siguiente figura representada como POP1-POX. Y estas 5 líneas son líneas transgénicas que lo que se hizo fue agarrar a esta construcción de POP1 sobreexpresante y se le fue mutando un aminoácido puntual. ¿En qué aminoácido? En el número que indica acá. ¿Y cuál fue la mutación? El aminoácido K, que por ejemplo en la lisina, en este caso, pasa al aminoácido ácido glutamate. Y eso cambia si el aminoácido es básico, alcalino, etc., puede cambiar la función. Y eso lo tenemos para 5 líneas en total. Y básicamente lo que estamos haciendo es tocando estos puntos que están representados en el dominio W40. Así que ahora vamos a ver un poquitito qué resultados obtuvimos. Bueno, acá tenemos, hay 2 maneras de comparar estos resultados. Uno puede mirar el fenotipo de estas líneas con los cambios puntuales en el aminoácido del dominio W40, comparándola contra el transgénico, que sería el correcto control, que sería el caso que tenemos acá. Tenemos la línea transgénica y las 5 mutaciones que vemos el fenotipo para la respuesta de largo de hipocotilo, y esto está relativizado a la oscuridad. O sea, estamos viendo cuál es la promoción en cada una de las condiciones de luz que vemos acá. Esto es rojo, la planta crece todo el tiempo en rojo, la planta crece todo el tiempo en rojo lejano continuo, o crece todo el tiempo en azul. Entonces vamos viendo qué fenotipo tiene sobre la inhibición del hipocotilo. Entonces, lo que vemos en la transgénica, que responde muy bien, y parecido al wild type, que no lo tengo acá porque olvidé de ponerlo, básicamente inhibe un 40% en rojo continuo, el hipocotilo con respecto a la oscuridad, o inhibe un 60% en rojo lejano, o inhibe un 30%. O sea, esa es la respuesta de inhibición en el control que vamos a usar para ver el fenotipo. Y lo que podemos ver en cada una de las condiciones de luz, que cuando las comparamos, dependiendo de la condición de luz, todos los aminoácidos que estamos probando tienen una relevancia. Acá tenemos los 5 aminoácidos que tienen relevancia para la función en rojo, estos 2 tienen importancia en rojo lejano continuo y estos 2 tienen importancia en azul. Y lo que también podemos rescatar de estos datos es que si bien todas estas líneas responden menos que las transgénicas, o sea, se están desetiolando más, responden más, entonces se están desetiolando más, otras son hiposensibles, ¿no? O sea, esta responde menos porque es distinta al salvaje. Cuando vamos a ver otra respuesta mediada por POP, como la simple citocianina, vemos que en rojo continuo no hay diferencia con antocianinas con respecto al wild type, más allá de que el mutante sí tiene mucha producción de antocianinas, como es de esperar, pero cuando vamos a otros aminoácidos puntuales, también tenemos un panorama similar, ¿no? En las antocianinas, distintos aminoácidos pueden tener una relevancia clave. Y cuando vemos la producción de clorofila, podemos ver que excepto la 550, hay 4 aminoácidos que son bastante claves para producir clorofila en las hojas de esa planta. Ahora, esto no es de eso, pero la verdad que era un lío, porque todos eran importantes. Nosotros queríamos ir a algo más quirúrgico, ir a ver algo más específico, y entonces dijimos, vamos a probar con Christian, dijimos, vamos a probar la respuesta de papel sombreado. Para eso usamos 2 tratamientos muy definidos en los laboratorios, que están absolutamente bien ajustados, que básicamente se le da un pulso de rojo lejano al final del día, en una planta creciendo en día corto, o se le da un tratamiento de sombreado con filtros durante todo el fotoperiodo. Acá están, digamos, los datos que hemos obtenido para todas las líneas y para todos los materiales, y por ahí lo importante que me gustaría que rescatar, para no hacer compleja esta charla, es la respuesta que nos indica cuál fue la capacidad de responder a la señal de rojo lejano o a la señal de sombreado asociada al fenotipo de la planta. Y lo que vemos acá, entonces, se calcula el incremento de crecimiento por la señal de rojo lejano, por la presencia de vecina, cuánto incrementó la elongación, el crecimiento de esa planta. Entonces tenemos que en el wild type casi se duplicó el largo del hipocotilo, el mutante
las líneas cambien, y lo que vemos es que esta mutación, que es la triptofano, el famoso triptofano del título de la charla, que está en la posición 467 y que fue cambiada por una alanina, cuando se le hace esa mutación en ese aminoácido, la respuesta al sombreado es idéntica o casi idéntica a la de COP1. Y esto se repite para la condición de un sombreado con filtro verde, que estamos haciendo ahí un cambio no solo de calidad de luz por rojo y blanco, sino también de radiancia y de fotones de luz azul. Y en ese caso también vemos el mismo fenotipo. Y la otra moraleja que nos pareció muy interesante, y es la que vamos a seguir contando en esta historia, es que hay otra mutación en posición 550 que puede tener el fenotipo contrario. O sea, incrementa más el hipocotilio, más respuesta a la señal de luz que el cotilio. Así que después decidimos ver qué pasa con la expresión de genes que están en la señalización por sombreado, y lo que pueden ver es que 4 genes que elegimos tienen muy buena respuesta: el salvaje al sombreado, el mutante no responde bien, y cuando vamos a analizar a la mutación puntual que nos interesaba, que era la del triptofano en la posición 437, vemos que tiene el mismo fenotipo que COP1. Así que a partir de estos datos fuimos a acumular evidencias acerca del rol de ese triptofano en la posición 467. Se sabía que la respuesta de cambio de sombreado también, digamos, se sabe que hay ciertas proteínas que son claves. Una es PIF4 y otra es H5. Y básicamente lo que vemos acá es un muestreo, o sea, estamos midiendo la cantidad de proteínas que hay en las células, y lo que vemos es que Columbia, estos son numeritos que están cuantificando estas bandas que ven acá. Entonces, y todo está relativizado al Columbia en luz blanca. Y lo que pueden ver es que H5 a la sombra, que la planta salvaje en la sombra, cuando medimos H5, H5 desaparece. Y eso coincide muy bien con la bibliografía, que H5, la estabilidad de la proteína, desaparece en plantas que están creciendo en la sombra. Y cuando vamos a ver qué pasa con el sobreexpresante de COP1, tenemos el mismo fenotipo, también desaparece en la sombra, pero cuando miramos al mutante COP1-4 y a la mutación del triptofano en el dominio WD40, vemos que hay estabilidad de H5. Y eso explicaría muy bien el fenotipo que estamos viendo. Estos datos fueron corroborados a nivel de interacción génica para ver si lo que estaba fallando es una interacción que se conocía. La interacción de COP1 con H5 se conocía. Por eso ese trabajo previo que yo les había comentado del equipo de DDN. Y cuando hacemos la construcción por doble híbrido, que es un testeo a nivel in vitro de lo que pasa a nivel de interacción proteica, acá estas imágenes lo que nos están representando es que cuando COP1 y H5 están juntos en el doble híbrido, hay interacción. Cuando hacemos una construcción de COP1 con la mutación de triptofano y le ponemos a H5 la otra parte de la proteína para que haya una interacción y poderlo ver reflejado en el factor de transcripción GAL4, desaparece esa señal, y estos son controles negativos. O sea, nos está evidenciando que lo que está pasando es que H5 no puede interaccionar con COP1. Y esto es otra técnica que confirma los datos, y es una técnica fluorométrica, se hace a través de microscopios y se mide, digamos, las construcciones que se hacen en las células y en células de la capa de la cebolla, en onios, y lo que se ve es que cuando está la construcción COP1 y H5 hay señal. Fíjense que acá básicamente distintas imágenes donde se ve la señal en el núcleo, y acá cuando se juntan las imágenes que se captaron en forma individual, se ve que en el núcleo hay fluorescencia amarilla asociada a la interacción efectiva que se da entre COP1 y H5. Cuando hacemos la mutación de COP1 en el triptofano famoso, vemos que esta interacción desaparece, y estos son dos controles negativos que se suelen utilizar. O sea, tenemos la evidencia entonces que la interacción
asociación con H5 que se debería dar. Y por otro lado medimos el nivel de proteína en PIF4 y lo que vemos acá es un panorama completo de lo que pasa con PIF4, pero PIF4 no es una proteína sencilla de analizar y básicamente fíjense que lo que está pasando es que PIF4 aumenta en el mutante, cosa que el fenotipo me indica eso, porque el fenotipo del mutante COP1-4 a la sombra debería bajar PIF4 porque PIF4 está promoviendo la expresión de los genes para el alargamiento y estas plantas son cortitas. Sin embargo, en PIF4 lo que estamos proponiendo es que haya alguna regulación negativa para la homeostasis, o sea que esta mutación puntual en COP1 del triptófano es importante para regular la homeostasis o las cantidades de PIF4 que tiene que haber en la célula en las condiciones de sombreado. Por otro lado, miramos algunas cuestiones que tienen que ver con la temperatura y el sombreado, y acá están los datos de estas 4 líneas que analizamos, y pongamos atención en esta figura, en donde básicamente estamos sacando cuál es la capacidad de respuesta a la señal del sombreado, y fíjense que mientras que el salvaje tiene una respuesta esperada al incremento de la temperatura, mayor crecimiento, o sea, mayor respuesta por la respuesta de escape del sombreado, fíjense, y el sobreexpresante también, no tan marcado, pero también un poquitito, fíjense que COP1 no tiene respuesta, como era de esperar, entre 16 y 28 grados responde igual, el largo de la plantita, el crecimiento es igual, y en el caso de la mutación del triptófano es parecido entre 16 y 22, sin embargo hay un pequeño efecto de crecimiento a mayor temperatura. Eso quiere decir que probablemente no sea el único aminoácido importante del dominio WD40 que está regulando esta respuesta. Y por otra parte, sabemos que las respuestas de crecimiento están mediadas por hormonas. Entonces dijimos, bueno, si no tienen fenotipo a la sombra, veamos qué hormona sintética podría estar recuperando el crecimiento en estas líneas. Y para eso entonces utilizamos, Cristian lo que hizo fue poner las plantas con GA4 o con una auxina que es pictograma, y básicamente acá están los datos, y nuevamente lo que se evaluó fue la capacidad de respuesta a la sombra. Lo que vemos acá, bueno, básicamente no hay diferencias, o sea, en Colombia, y básicamente en todas más o menos, digamos, son un poquito menos. Y acá, por ejemplo, tenemos que hay un poquito de respuesta con giberelina, pero no con auxinas, y esto se repite en la mutación 467. Así que bueno, un poquito la idea que tenemos en estos datos es que básicamente si hace algo lo podría estar haciendo a través de la giberelina. Obviamente hay que hacer más experimentos para demostrar que hace correctamente eso. La otra respuesta que nos interesaba era la respuesta a la temperatura, y acá me parece que lo interesante es mostrarles el fenotipo primero. Las plantas fueron puestas a 22, a 27, y a la oscuridad, fíjense como la mutación COP desetiora muy bien, y la 467 tiene un poco de fenotipo, pero no es idéntico a la temperatura que el COP1, y acá en 27 también. Estos son los datos. En la oscuridad, fíjense que hay un poquito de respuesta a la temperatura en el wild type y no la hay en COP1 y en la mutación de triptófano. Y lo mismo pasa un poco a la luz, en día corto, en donde no se ve fenotipo. Entonces, vimos nuevamente genes que están regulando la termogénesis, la respuesta a la temperatura, y estos son como PIF4, una auxina, un gen asociado a la vía de la señalización de auxinas, un gen que está asociado a un bicuglucano que está asociado al ablandamiento de las paredes, y otra enzima, un gen de una enzima que está asociado a la síntesis de auxina. En todos los casos se ve el mismo patrón. Estos genes no están regulados en estas condiciones, o están regulados, anulan la expresión que se ve por efecto de la temperatura
no se ve la regulación ni en la mutación COP ni en la mutación del triptófano. Y después acá vemos qué pasa con PIF4. PIF4 a nivel de proteína, en el caso del wild type, la temperatura aumenta 6 veces. También esto vale para la transgénica, que sobreexpresa COP1. Y sin embargo, en la mutación del triptófano no se ve un cambio, digamos, en el COP no se ve cambio, y en la mutación del triptófano se ve un pequeño incremento, pero menor al wild type. Y lo mismo hicimos con H5, y con H5 lo que se ve es que la mutación del triptófano estabiliza H5. O sea, nuevamente tenemos evidencias fuertes que juega un rol importante en la estabilización de H5 en ausencia de este aminoácido triptófano para la regulación de las respuestas. Javier, ¿me recordás qué es H5? H5, acordate la primera foto que te mostré donde estaba el fenotipo de COP. H5 es el factor de transcripción más importante, que es inhibidor por COP1. Los últimos datos tienen que ver con floración, y acá estos datos fueron sacados, extraídos por Christian, en donde vemos básicamente que en día corto la floración en el mutante de COP1 como en la mutación del triptófano se acelera, mientras que el wild type florece en 50 días, estas plantitas están floreciendo entre 30 y 35 días antes. Y esto está asociado a que hay más expresión de FT en Columbia. FT sabemos que regula la floración, así que perdón, no en el Columbia, sino en el mutante hay más expresión de FT, y eso es lo que explica la aceleración de la floración, ¿sí? O sea, tanto en el mutante como en la mutación del triptófano se acelera la floración porque FT se está expresando más. Entonces fuimos a ver qué podía estar pasando. Se sabe por bibliografía que en planes de día corto, COP interacciona con CONSTANT. CONSTANT, acuérdense, es un gen muy importante que regula la señalización fotoperiódica de la floración y promueve FT en el arabidopsis. Y acá lo que vemos entonces es que hacemos un doble híbrido nuevamente con la construcción de COP1 y CONSTANT, y hay señal, y cuando le ponemos la mutación de triptófano en el dominio W40, la señal desaparece. Y a nivel de fluorescencia, nuevamente pasa lo mismo. Acá se ve que hay señal, porque es la construcción de COP1 CONSTANT completa. Este es un control negativo donde no hay señal, y acá cuando tenemos la mutación de triptófano, la señal desaparece. Entonces, nuevamente, al igual de lo que pasaba con H5, podemos decir que este triptófano es clave para estabilizar, para regular la cantidad de proteína CONSTANT que va a estar regulando la floración. Bueno, no voy a mostrarles más datos, ahora voy un poquito a las conclusiones, para recordar un poquito cada una de las cosas que estuvimos viendo, pero básicamente el paquete de todos los datos que he mostrado lo que demuestra es que este aminoácido, no es el único, pero este en particular, tiene un rol muy importante en la funcionalidad de COP. Que cuando este aminoácido en esta posición del dominio W40 no está, el fenotipo es muy parecido al mutante nulo de COP. Entonces esto se ve tanto en la respuesta fotomorfogénica, porque esta mutación, las plántulas con esta mutación se comportan hipersensibles a la luz. O sea, están intensificando el fenotipo de una planta de la luz, porque efectivamente en la oscuridad no tienen fenotipo. Entonces tienen este fenotipo fuerte. Y el residuo de triptófano es crítico para inhibir la producción de antocianinas en ciertas condiciones. Por otro lado, los datos más interesantes del trabajo están asociados a la respuesta de escape al sombreado, en donde hay una correlación muy fuerte entre los genes que se expresan asociados a la señalización por sombreado y la mutación esta, y el residuo de triptófano es crítico para la interacción con COP1 y H5, y probablemente también es importante para regular la homeostasis de la cantidad de PIF4 que tiene que haber en ese contexto celular. Y a nivel de la temperatura, también vemos una correlación muy buena con genes
las investigaciones que hacemos puedan realizarse. El dominio del 940, entonces cuando tiene mutado ese triptofán de transición, afecta, o sea, el dominio, lo que es un dominio de reconocimiento a, por ejemplo, no PIF, pero sí Constance y H5, o es el funcionamiento, por ejemplo, de la función para ubicación y etc. Una pregunta, no. Porque es importante para el reconocimiento de la proteína que tiene que degradar. Ese dominio interacciona con todas aquellas proteínas que tienen que degradarse. Y así que te diría que es lo primero que dijiste. O sea, funciona como lugar de reconocimiento y cuando no está, la conformación de la proteína cambia y entonces puede ser que ese lugar donde tiene que interaccionar esté más escondido dentro de esa estructura terciaria, entonces no hay chances físicas para que la proteína sea reconocida. O sea, para que algo sea reconocido tienen que estar cercanos. Si no están cercanos, no se pueden reconocer. Con respecto al otro, que está buenísimo la pregunta que haces, es muy importante en cada uno los otros dominios también. Yo no se lo dije con un poquito de falta de tiempo, pero digamos, los otros dominios, acordate que tienen un dominio código. Ese dominio código, por ejemplo, es muy importante para la formación del intercambio de cosas. Si ese dominio no está, el dominio no está. Y el otro dominio, que es el RIM, es un dominio muy importante, o digamos, hasta lo que sé, es un dominio muy importante para que el COP pueda interaccionar con las otras ligasas necesarias para la ubiquitinización. O sea, para que el proceso de ubiquitinización tenga lugar, actúan tres ligasas principalmente, además de otros procesos como la conjugación o la activación. Pero básicamente lo que está pasando es que ese dominio, lo que se nota es que muchas de esas proteínas con las que interaccionan en ese dominio COP1 están asociadas a que se pueda dar todo ese circuito de reconocimiento y pegado de ubiquitinización. O sea, en realidad este es lo único que está haciendo, es el último pasivo. Pero cuanto más proteínas interaccionan, el sistema se vuelve más complejo y la regulación es más fina. Y eso es muy importante porque, vuelvo a repetir, o sea, sintetizar una proteína no es fácil, no es metabólicamente barato. O sea, tiene que decir qué proteínas va a sintetizar y a qué proteínas va a degradar. Así que reconocer cuáles tiene que degradar de forma correcta y precisa es fundamental. Y que cuanto más dominios tenga una proteína, esa regulación suele ser más fina, porque cada dominio interacciona con proteínas particulares. Yo lo decía por si se sabe si el sitio de reconocimiento que tiene a H5 y a HI y a Constance está comprobado. O sea, existe en Constance en H5 una secuencia similar de pegado a COP en el dominio de O sea, el dominio W40 no lo tiene, la IC no tiene el dominio W40. El dominio W40 reconoce ciertas regiones de H5 y de COP. Tiene un desafío al principio, nos dijo que estaría en toda esta cosa difícil para ver cómo respondíamos los alumnos. Estar en mano. La primera cosa que me surgió es, para mí es muy interesante su descripción inicial de Koch. Ese es un actor que aparece en casi todos los seminarios de ustedes y nunca estaba puesto, por lo menos yo detecté, no sé si ya en ese momento como que lo venía, pero digamos, no detecté que alguien explicara claramente la importancia de ese factor y vos abundaste en indicar que está presente en plantas y está presente en mamíferos. A mí lo que me interesa más que nada es ponerlo en el contexto del árbol de la vida. Y entonces en ese sentido, pensar si el COCRECE está descrito en organismos unicelulares. Ahí hay una transición importante entre unicelulares y multicelulares, y siempre me llamó la atención y me interesa entonces saber si estaba escrito. Y después la otra cosa que vos mencionabas, que estaba dentro del núcleo y que usaba algo, no me acuerdo qué
información sobre el dominio WD40 en los árboles filogenéticos encontrás organismos unicelulares. Eso en general es algo que se hace bastante frecuente. Cuando ves algo importante, ves qué filogenia tiene, y yo te diría que sí, que está estudiado. Con respecto a la translocación, a la posibilidad de que esta proteína viaje del núcleo del citoplasma, yo ahí soy un poco más conservador y no sé si en organismos unicelulares eso va a existir. Me daría a pensar que no, porque de hecho el núcleo viene posterior. No hay, el material genético está, digamos, solamente envuelto por una membrana. Y lo que sí te puedo decir es que hay una cosa que me parece bastante interesante, a ver si por ahí echo un poco de luz a lo que estás preguntando, pero si yo me voy, por ejemplo, a esta diapositiva, bueno, cada dominio, cada especialización de cada dominio, estos dominios están conservadísimos. O sea, vos vas a cualquier cosa, a cualquier organismo que están, o sea, tienen una función única. Y obviamente, a lo largo de la evolución, cuando tuvieron que organizar las plantas nuevos ambientes, obviamente tuvieron que ser más exigentes al momento de sobrevivir en un ambiente estresante. Entonces, estos dominios se fueron especializando a través de la generación. Ahora, por ejemplo, comparando a la biosis italiana, que es un fenómeno relativamente pequeño donde se están expresando 20.000 proteínas, o la del ratón, en mamíferos, por ejemplo, está este dominio que no está acá. Y este dominio es un dominio que se expresa en la región amino-terminal de la proteína y ayuda al desarrollo de la envoltura nuclear. ¿Cuál es el sentido? Yo no lo sé, no investigué mucho sobre esto, pero lo que quiero decir es que probablemente lo que fue ocurriendo es que había una TOC muy primitiva, simple, con algunas características que le daban ventajas con respecto a otras proteínas para hacer lo que tenía que hacer, y el sistema se fue complejizando y fueron conservándose aquellos dominios que le daban ventajas a las prácticas. Eso es un poquito lo que uno esperaría que esté ocurriendo. Lo último, que POC1 no es un factor de transcripción, es una esteroligasa, es una enzima que forma parte de la maquinaria proteínica. A ver, tengo una consulta. ¿No tiene países alternativos del POC? Porque puede llegar a generar No, no lo soy yo. Pero creo que háblame más fuerte, espera un minutito. Bueno, la PIF4 no interacciona con, o al menos hasta lo que yo sé. Yo sé que interacciona la PIF1. Los datos de la proteína en función al tratamiento y en función al material genético nos estaban dando que una planta que no
hay aminoácidos particulares que cambian las cargas de esa estructura terciaria y eso es lo que hace que a nivel estructural esa proteína tenga sitios más expuestos y sitios menos expuestos. Así que yo creo que, y, digamos, si recordamos un poco la data de Plántula, y ahí están todos, los 5 eran importantes inicialmente, tanto para antosanina como para la leucotrieno. Lo que nos interesó era que en algunas respuestas era más específico. Y eso puede hablar también, digamos, está bueno, ¿no? O sea, me parece que está dando especificidad a cada aminoácido, pero sí estoy seguro que otros aminoácidos, sobre todo los que se conforman en las regiones más hidrofóbicas, son los que están más, digamos, son importantes para esta interacción. ¿Está bien? Yo también ya lo veo, ¿no? Sí. Tengo una pregunta de parte parecida a la de Martín, pero digamos, no a posteriori, sino a priori. ¿Qué te llevó a elegir esos 5 de los 600 y pico que tiene aminoácidos que tiene COP1? Y la otra vinculada con esa, es decir, cuando vos estás comparando cuantitativamente una línea con la otra, digamos, tenés una sola línea, tenés idea si esas líneas se expresan igual, como para que realmente la comparación entre la presencia de uno y otro sea. Voy a empezar por la cosa. Dale. Las líneas nos llegaron al laboratorio y son las líneas que hizo este laboratorio de DEN en el año 2000. Está este trabajo que es muy importante. Acá. Este trabajo es donde de alguna manera ellos, Magnus, hizo estas líneas a partir de, como le conté, de un COP, de levantar el gen, va y mutea a cada uno de estos aminoácidos. Así que si después nosotros, una vez que la hacemos en el laboratorio, la fuimos a rechequear, no la volvimos a rechequear. Pero el material en realidad fue cuando Magnus todavía vivía y nos dio las semillas. Y ahí fue que las teníamos en el laboratorio y por eso agarramos esos 5 aminoácidos. Hoy creo que con la técnica de CRISPR uno podría ser mucho más preciso y decir, bueno, voy a utilizar ahora, si me importa mucho esta pregunta, evalúo otras cosas. Pero sí. ¿Y Magnus lo había comparado? ¿Se había comparado? Había puesto luz y no luz, lo único. ¿Y los niveles de proteína? No las miro. Vos decís que digo niveles de proteína de COP. Lo que pasa es que yo no te voy a decir si la mutación, no te voy a decir nada de la mutación, te voy a decir, puede ser que las proteínas tengan iguales niveles. Los niveles de COP en todas las líneas. Exacto. Yo creo que estaban medidos y estaban parejitos. Sí, creo, ¿no? Pero tendría que volver a respetar. Nos resulta muy interesante la respuesta de temperaturas, que por ahí la parte más pequeña dentro de toda la historia de contacto. La termogénesis fue importante. De hecho, eso fue gracias al indio. El indio es un especialista, Siram es un especialista en respuestas a la temperatura, tiene un par de valores, pero básicamente es. Digo, en la cantidad de cosas hablaste mucho de tratamientos que tenían experimentos, en donde tenían que, más que nada, manipulaban la luz, eso es lo que traté de decir. Y entonces, la información que uno tiene respecto de las respuestas de los ecosistemas y los distintos niveles de organización biológica al cambio climático, las ecofisiológicas, sobre todo las de plasticidad, parecerían ser las más importantes para los organismos longevos, desde ballenas hasta, no sé, secuoya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes determinan esos tratamientos de temperatura? ¿Cómo lo hacemos? Claro, digamos, está claro, lo haces con luces, oscuridad y luz, me parece que va fácil. Con temperatura
me pareció que el rango era, no sé, 27 a... Y entonces, bueno, puede ser que eventos extremos, que es una de las manifestaciones del cambio climático, digamos, uno pueda tener esas diferencias, pero Está clarísimo. Bueno, la verdad es que el setup experimental, cuando uno no sabe absolutamente nada, lo primero que se le aconseja a uno como cuando tiene que diseñar un experimento y lo charla con los becarios, lo primero que dice, hagámoslo simple, simple, simple y a prueba de bala y veamos si hay diferencia, porque si no hay diferencia en esas condiciones tampoco va a tener ninguna diferencia a nivel natural o ecosistémico. La realidad es que los experimentos no son muy realistas, o sea, son experimentos de plantas de día corto y la temperatura constante, cosa que una planta no tiene temperatura constante, así que ¿qué pasa en esas condiciones más realistas de la naturaleza? No te lo voy a decir nada, pero bueno, qué sé yo, hoy la gente que está trabajando en temperatura son experimentos a nivel de biología molecular, con fisiología molecular de plantas, es así como te cuento. Estas plantas son crecidas por 5 días, una vez que emergen o una vez que terminan, la plántula durante 5 días pasan por